Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustrias aquí por las pantallas del canal de la producción. Para esta ocasión el equipo del canal Pro se trasladó a unos 90 kilómetros de la ciudad capital hasta la compañía Naranjo del distrito de Piribebuy para conocer la elaboración de un alimento milenario como es el queso. Llegamos hasta el local de Procole, un lugar donde se elabora productos de alta calidad de forma natural, productos como los quesos suizos, quesos franceses y quesos italianos. Para eso pudimos hablar con su propietario, el director de este emprendimiento, el ingeniero Diego Brites. No hay una fecha exacta sobre la primera aparición del queso, pero se cree que existe desde hace más de 6.000 años y el origen de este alimento es una incógnita. Según la leyenda más escuchada, el primer queso fue hecho accidentalmente por un comerciante árabe. Este salió de casa montado a caballo para ir a trabajar en un día de mucho calor, llevando consigo una bolsa llena de leche de cabra para beber. Al revisar el recipiente, después de varias horas, se dio cuenta de que la leche se había separado en dos partes, una líquida, el suero, y una sólida, el cuajo. Para hablar de la industrialización tenemos que remontarnos al año 1815 para encontrar la primera fábrica que fue construida en Suiza. Aunque fue en Estados Unidos donde la producción de queso tuvo mayor éxito. En Paraguay se producen quesos de todo tipo. Algunas empresas como Procole se dedican a producir alimentos de alta calidad y de forma natural. Bueno, este proyecto habíamos empezado hace 12 años, en el año 2009. Empezó la idea y nos llevó casi 8 años poner en marcha, entre conseguir el financiamiento, el montaje en sí de la planta y toda la parte de los permisos legales para poder vender en forma formal y la parte de capacitación en elaboración de quesos. Actualmente estamos produciendo quesos suizos, quesos italianos, una variedad de quesos franceses. Y la idea surgió de darle un valor agregado a la leche. La leche, vendiendo así en forma fluida, casa por casa, o haciendo el queso Paraguay, no era opción por no tener la renta esperada. Entonces, de ahí surgió la idea de apuntar a algo más trabajado. Y realmente fue un proyecto ambicioso que hoy por hoy uno ya puede encontrar en el mercado, o sea, ya está disponible en algunos supermercados, en algunas ferias o también por delivery. Entonces, hoy por hoy, digamos que llegamos al objetivo de lo que fue esa idea al principio. Al comienzo fue difícil porque acá en la quesería donde estamos nosotros es una quesería artesanal con todos los equipamientos traídos de Suiza. Llegamos a contactar con gente allá que pudo traer por barco, ¿verdad? Todos los equipos de pasteurización, tinas, etcétera, etcétera. Llevó su tiempo, tampoco tuvimos todo de una vez, fueron por etapas. Después de montar todo, de tener todos los equipos, todo lo que sean los insumos, ¿verdad? Porque son quesos que llevan una cepa de bacterias especializadas y que no es fácil de conseguir acá en el mercado. Entonces, conseguir eso fue difícil, pero hoy por hoy ya tenemos los canales abiertos, entonces es más fácil de disponer de ese tipo de insumos. El tema de la capacitación o las habilidades para elaborar este tipo de queso es muy importante. Al comienzo nosotros fuimos a hacer una pasantía en una quesería suiza que está en Alto Paraná y
realmente ahí aprendimos mucho, nos ayudaron mucho, todos los conocimientos, todos los problemas que iban surgiendo, ahora teníamos que ver cómo resolver. Y afuera conseguimos con la Embajada de Suiza financiamiento para enviar 3 personas a capacitarse. Consistió en una pasantía, en un tambo en los Alpes, hacia la zona de Francia, donde, aparte de la elaboración de los quesos, incluía el manejo de los animales, o sea, el ordeño, todo el protocolo y la elaboración de quesos. Y llevó mucho tiempo, mucha paciencia. De hecho, en la quesería la ciencia es la paciencia. Pero hoy por hoy ya contamos con gente ya capacitada, ¿verdad? Acá en forma local. Se fueron transmitiendo los conocimientos y sobre todo la experiencia y el día a día y, como siempre digo, ¿verdad? Meter la mano a la leche. Bueno, acá Piribebuy no es una zona lechera. Siempre fue una zona más conocida por la caña dulce. No es referente en leche. Nosotros en esta zona, en la compañía Naranjo, en esta zona y otras compañías vecinas, estamos desarrollando una mini cuenca lechera. Nosotros compramos actualmente la leche, tenemos una parte de producción propia y el resto se compra acá de los tambos de las compañías aledañas. Y increíblemente, con el transcurso de los años, ya se está formando una mini cuenca. Ya hay gente que hace, no sé, ensilaje, ¿verdad? Que acá nunca se hizo. Hay gente ya que está trabajando ya con pajuelas ya mejoradas. Y bueno, por el momento, estamos con leche suficiente y disponible acá en la zona. Y la cantidad actual que nosotros estamos procesando acá en la fábrica es de 1.500 litros semanal. O sea, es una pequeña quesería. Y uno de nuestros limitantes es la bodega o la cámara fría para almacenar los quesos. Nosotros tenemos quesos de 2, 4, 6 y hasta 8 meses de maduración. O sea, todo ese tiempo tienen que estar en la cámara madurando con ciertos cuidados de lavado, salado, etc. Pero ocupan mucho lugar y digamos que es el cuello de botella en todo el flujo de producción. Leña tenemos disponible, tenemos de eucalipto, producto de reforestación. Nuestra caldera tiene capacidad suficiente, nuestra enfriadora de leche tiene capacidad suficiente, la tina pasteurizadora tiene capacidad, todo tiene capacidad. El problema es en nuestra bodega, nuestra cámara. Eso hace un poco que no podamos agrandar la capacidad de producción, pero sí ya estamos trabajando en hacer una cámara más grande para triplicar, ese es el objetivo, ¿verdad? Triplicar la cantidad de leche a producir y también eso en base a la demanda. Nosotros actualmente, como estamos trabajando con poca cantidad, tenemos déficit en los pedidos que nos llegan. En forma semanal estamos produciendo 160 kilos más o menos, aproximadamente. Es la producción semanal. Ahora queremos triplicar y llegar prácticamente a 500 kilos. Como regla, se usa un rendimiento de 10 litros por cada kilo de queso. Pero eso varía de acuerdo a la variedad de queso que uno haga. Si nosotros hacemos un queso tipo parmesano o tipo gruyère, que es un queso duro, un queso seco de rallar, bien madurado, donde pierde mucha humedad, pierde mucho suero, se estarían utilizando de 12 a 13 litros para 1 kilo. También hay otros factores como la raza lechera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los quesos frescos, como la mozzarella fresca o la burrata, el uso de leche
por rendimiento de kilos de queso baja. Es decir, estaríamos utilizando 8 a 9 litros para 1 kilo de queso, en el caso de los frescos. En cuanto a los canales de comercialización, siempre es difícil, siempre es difícil. Yo no me puedo quejar tanto porque el mercado ya actualmente ya está un poco desarrollado, ¿verdad? Este tipo de queso que nosotros hacemos hace 10, 15 o 20 años atrás, iba a ser, me imagino que iba a ser 1000 veces más difícil de vender de lo que hoy es. Y cuando digo que el mercado está desarrollado, me refiero a que la gente ya conoce, ya exige, ya pide este tipo de productos. A nosotros nos costó un poco al comienzo la parte de la formalización, ¿verdad? Todo lo que sean los registros, las habilitaciones, los permisos. Hay que tener en cuenta que todo lo que sea leche, carne y chacinado tiene muchas más exigencias que cualquier otro tipo de productos de consumo. Tenemos todas las habilitaciones de INAM, SEAM, MADES y el resto, la parte tributaria y todo eso es lo de menos. Pero eso hay que tener, hay que cumplir si es que uno quiere entrar en forma formal a los mercados. Actualmente nosotros estamos en una cadena de supermercados en Asunción que digamos que sería la más gourmet, ¿verdad? Cuenta con 3 locales, pero es lo más completo. Y digamos que el público objetivo, ¿verdad? de este tipo de productos que nosotros hacemos. También estamos en una feria los días miércoles, una feria temática. Y en Asunción tenemos un distribuidor que toma los pedidos y se hace entrega por delivery. Realmente estamos produciendo entre 60 a 70% de las cosas que nos piden. Tenemos un déficit todas las semanas. No estamos pudiendo cumplir, ¿verdad? con todo lo que nos piden. Y también es un poco por el tema de la logística en la distribución. Esta es una pyme, una pequeña empresa que digamos que todavía no estamos bien fortalecidos en esa parte de distribución, de las ventas y la distribución. Y bueno, estamos pasito a pasito, etapa por etapa, avanzando y tratar de ampliar ese campo. Procole produce quesos suizos, franceses e italianos que luego se comercializan en el mercado nacional. Algunos de los quesos que se producen en la compañía Naranjo de Piribebuy son Tilsit, Gruyère, Pepato, entre otros. El ingeniero agrónomo Diego Brites, director de la quesería Procole, nos mostró el proceso completo de la producción de quesos, desde la recepción de la leche hasta obtener el producto final, que es el queso, que posteriormente debe ser guardado en una cámara refrigerada para su maduración. Los trabajos para elaborar quesos empiezan un día antes y consiste en el transporte y el acopio de la leche. Para el transporte tenemos una cisterna aislada para volúmenes más grandes, y para volúmenes más pequeños utilizamos tarros de inox, tarros de leche. Se hace el transporte, se trae acá en la fábrica, tenemos un área de recepción donde tenemos una báscula y el volumen de leche determinamos a través del peso. Pesamos todo eso, tenemos una planilla donde se anota la cantidad, la fecha, el proveedor y en algunos casos sacamos la cantidad por litro. O sea, hay un cálculo que se hace, se le resta el 3%, la leche es un poquito más pesada que el agua por la densidad, tiene 30 gramos más. Entonces se le quita ese 30 gramos o 3% y se convierte a litros. Se arma toda la planilla
y posterior a eso hacemos los análisis con los que disponemos acá en esta fábrica. Tenemos un equipo pHímetro, tenemos un acidímetro, tenemos un incubador para determinar presencia o no de antibióticos, y una vez que pasen, que cumplan con todos los parámetros, eso va a la enfriadora. Para análisis más profundos, los análisis microbiológicos de la leche, lo que hacemos es sacar una muestra y llevamos a un laboratorio en Asunción. Con el acidímetro, con todo el acidímetro, pHímetro y el antibiótico, con los equipos que disponemos acá, lo que nosotros podemos determinar es que la leche no sea una leche agria, que no sea una leche vieja. Vieja me refiero a que para procesar nosotros agarramos leche de máximo 2 días y medio atrás. Una leche de 3, 4, 5 días atrás no nos sirve. Entonces con eso determinamos las condiciones higiénico-sanitarias de los tambos en este caso, ¿verdad? Que no vengan con contaminación cruzada. Y con el incubador de antibióticos determinamos que la leche venga libre de antibióticos, porque en el caso que llegue leche contaminada, nos va a terminar fundiendo esa cepa de bacterias que finalmente son los que van a hacer el queso. Entonces sí o sí tenemos que hacer esa prueba de antibióticos para no matar nuestro queso. La enfriadora es un contenedor, ¿verdad? Una bodega de leche, que el material es todo inox, porque es más adaptado para uso alimentario, el material de inox. Y la temperatura tiene que ser de 3 a 5 grados de almacenamiento. La leche máximo, desde el día que se ordeñó hasta el día de fabricación, tiene que pasar 2 días y medio. Pasando esa cantidad de días, la leche se empieza a acidificar, se empieza a agriar, pierde propiedad y pierde calidad. Entonces con ese acidímetro nosotros determinamos esa condición. La tina para pasteurizar está recubierta de cobre en la parte interna. Para que se pueda realizar la pasteurización necesita de 2 temperaturas. La caldera provee de vapor caliente. Este equipo que se observa acá, esta caldera, la caldera es un contenedor de agua donde abajo tiene un fogón donde se calienta. La leña que, como había explicado, es leña de reforestación de eucalipto. Esa leña calienta el agua contenida dentro de la caldera, y el agua, cuando llega a 100 grados, se evapora, forma el humo, ¿verdad? Que se ve. Y ese vapor de agua es el que va por unas cañerías aisladas, va hasta el interior de la planta. Eso pasa por una tina y va calentando la leche. Esa es la fuente de energía acá para calentar la leche. El proceso de pasteurización consiste en un choque térmico. La temperatura fría es proveída desde un tanque de hielo. En el caso del frío, nosotros contamos con un banco de agua fría o banco de hielo. Es lo que se observa acá atrás. Es un tanque de... no es PVC, es PV, es un polietileno, un tanque de plástico de 5.000 litros. Adentro tiene agua, y dentro de ese tanque contamos con 2 serpentinas, o sea, dos cañerías tipo caracol de cobre. Cada uno tiene su motor de compresor de frío. Tenemos una serpentina, un circuito, digamos, que más al centro del tanque, y otra serpentina, otro circuito más hacia las paredes. Cada uno con su motor, como dije, y eso lo que hace es enfriar el agua de 2 a 3 grados. Esa agua contenida en ese tanque se succiona con un motor de agua y se manda a la tina. Entonces eso es lo que va a enfriar la leche a la hora de pasteurizar. Este tanque que ven acá tiene revestido una aislación de cascarilla de arroz. La cascarilla de arroz es un subproducto que en este caso nosotros usamos para aislar del calor. Entonces, en el medio está el tanque de plástico,
Tiene 1 metro de aislación de cascarilla de arroz y revestido por la parte de afuera con chapa negra. Es un sistema sencillísimo y con poco impacto en el ambiente. Bueno, esta tina tiene un doble fondo. Tiene un doble fondo. Entre la parte externa de la tina y la parte interna hay un espacio vacío. Por ese espacio vacío circula el vapor que viene de la caldera cuando uno quiere calentar. Y cuando uno quiere enfriar, lo que circula es el agua fría, que sale del tanque de agua fría con 2 a 3 grados, ¿verdad? Entra por acá y va transmitiendo calor para calentar o enfriar. El material es de cobre. El cobre tiene ciertas ventajas. La principal es que es el mejor transmisor. O sea, es decir, que cuando yo caliento o enfrío, lo hace mucho más rápido. Si uno compara el cobre con cualquier otra aleación, el inox, hierro fundido o lo que sea, siempre este va a ser más rápido y más guapo. El primer paso, una vez que empezamos a procesar la leche, consiste en pasteurizar. Que la pasteurización es un choque térmico, una diferencia térmica de calor a frío. Para calentar llegamos a 70 grados y para enfriar bajamos a 36. Con esa diferencia de temperatura, lo que nosotros hicimos fue eliminar aproximadamente el 86% de los patógenos que hay en la leche. Todo lo que sea brucela, tubércula, salmonela, listeria y otros fueron eliminados con esa diferencia, con ese choque térmico. El resto, el remanente que no se eliminó, al consumir el producto, el sistema de anticuerpos y de defensa del cuerpo humano se encarga de hacer ese trabajo. Entonces, primer paso, pasteurizar. Para lo que sea, para hacer yogur, para hacer queso o para consumo directo. El segundo paso en la elaboración de quesos consiste en trabajar con microorganismos benéficos, que pueden ser hongos, bacterias o mohos. ¿Qué hacen esos microorganismos benéficos? Le dan todas las características sensoriales al queso, es decir, el sabor, el color, el aroma, la textura y otros se consigue gracias a la acción de esos microorganismos que se van desarrollando y metabolizando y bajo ciertas condiciones de temperatura, humedad y tiempo en una cámara de maduración nos van a dar esas características. Entonces, el tema de los cultivos o los fermentos o las bacterias vienen en sobres de aluminio biofilizados en proporciones correspondientes. Son como cepas o blends de bacterias que ya viene con un premix de diferentes especies que van a ir dando esas características en el queso. Nosotros compramos de Dinamarca, Suiza y Francia. A nivel local es un poco complicado conseguir, o sea, lo que se consigue es muy básico y lo que nosotros tratamos de conseguir, o sea, de usar son productos específicos que nos van a dar características específicas, ¿verdad? Entonces traemos de ahí. Otra cosita muy importante, ¿verdad? Es saber que el 90% de todos los factores que hay en la elaboración de los diferentes tipos de quesos dependen de estas bacterias, o sea, de estos microorganismos. Son ellos los que van a hacer el trabajo finalmente. Uno o dos ejemplos de lo que hacen estos microorganismos es, por ejemplo, el queso Roquefort. El queso Roquefort que tiene ese color azul verdoso, ¿verdad? Eso es producto del metabolismo de esas bacterias. Son esas bacterias las que van a formar esas características. En realidad, en el caso del Roquefort es un moho. Hay un queso que se llama Camembert, un queso francés que nosotros hacemos acá, que tiene una corteza de color blanco, así muy parecido al alfajor. Ese color que tiene, esa corteza, no es porque se pintó, es justamente la acción de unos microorganismos que dan esas características. Un último ejemplo y para que se entienda. Hay dos quesos, el Emmental, que es un queso suizo, y el Fontina, que es un queso italiano, que tienen los agujeritos, ¿verdad? El famoso queso Tony Cherry.
ese queso no es que tenga los agujeros porque alguien vino y hizo un agujero. Esos agujeros son producto de estas bacterias que le van a dar esas características con esos sabores, esos colores, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el secreto más grande es el uso de esa cepa de microorganismos que van a dar características deseadas. En la tina, primeramente se realiza la pasteurización, luego se hace la colocación de microorganismos dependiendo la variedad de queso que se fabrica y por último se coloca el producto para cuajar la leche. El tercer paso acá en la tina, ¿verdad? Y ya finalizando con el proceso de elaboración de quesos, consiste en el encuajado, encuajar o coagular la leche, ¿verdad? Para hacer un ayuda a memorias, primer paso, pasteurizamos. Segundo paso, inoculamos o adicionamos microorganismos benéficos. Y el tercer y último paso sería ya el encuajado o coagulado. Para eso se usa una enzima que se llama quimosina. Esa enzima, esa quimosina, en forma natural, viene del estómago del ternero, ¿verdad? ¿Qué es la enzima? La enzima es una proteína, es un precursor, digamos que es un endurecedor, un catalizador, que lo que hace es agrupa parte de la proteína de la leche con la grasa y una pequeña proporción del suero. Agrupa y endurece, ¿verdad? Entonces se forma la cuajada, que es la parte sólida, y por otro lado el suero, que es la parte líquida. Ese sería el tercer paso, que es la coagulación. El primer paso, que era el pasteurizado, depende de la cantidad de leche, para que tarde más o tarde menos. O sea, el tiempo es variable. El segundo paso, que es la adición de bacterias, tarda media hora. Y el tercer paso, que es la coagulación, tarda otras media hora. A la media hora de la colocación del producto para cuajar la leche, se retira de la tina y el queso va ganando forma. Posteriormente pasa unas cuantas horas en salmuera y finalmente se destina a la cámara refrigerada para su maduración. En ese lugar puede permanecer hasta 8 meses, dependiendo del tipo de queso. Todo eso que vinimos hablando anteriormente, del inoculado de cepas de bacterias que nos van a dar los gustos, los sabores, olores, etc., lo van a hacer aquí en este lugar, que es la cámara de maduración, bajo ciertas condiciones. Las condiciones que nosotros tenemos que proveerles a esos microorganismos es, por un lado está la temperatura de 10 a 12 grados, controlado con una unidad, un equipo de refrigeración. Tiene el mismo principio del split, que en la casa uno programa y maneja por sí mismo la temperatura. Otro factor a tener en cuenta es la humedad, una humedad relativa alta, en torno al 80%. ¿Cómo controlamos eso? A ojímetro, un sistema milenario, casi infalible, ¿verdad? El piso que utilizamos acá es de madera. La madera tiene la capacidad de retener el agua, es terciada marina. Entonces, al observar el piso, que si está seco se derrama agua, si está húmedo se deja así. Otro factor a tener en cuenta, no hacer flujo o corriente de aire. No tenemos que tener corriente de aire acá adentro. Si hubiese corriente de aire, los quesos se van a agrietar, se van a romper, se van a secar. Entonces no tener corriente de agua, de aire, perdón. Otro factor sumamente importante es la higiene y la sanitación. Nosotros tenemos acá un protocolo de como mínimo 3 veces a la semana. Anteriormente, ahora que tenemos más flujo acá dentro de la cámara, estamos llegando a 6 veces de desinfección, ¿verdad?, por semana. 6 veces a la semana, donde alternamos diferentes productos para sanitizar. Utilizamos el cloro, que el cloro se gasifica, y donde no entra la mano, entra en forma de gas el cloro. Otro producto que usamos es el ácido paracético,
que es un biocida. Con eso eliminamos todo lo que sean bacterias, hongos, virus no deseados. Bueno, esas son las condiciones que le damos acá en la cámara de maduración. ¿Cuánto tiempo quedan aquí los productos? Estos quesos, dependiendo de la variedad, pueden quedar de 2, 4, 6 y hasta 8 meses como mínimo dependiendo de la variedad. Ese es el tiempo para empezar a tener los quesos madurados. Cuanto más tiempo queden, mejor. ¿Por qué? Porque van a ir desarrollando más características, más aromas, más sabores y todo lo que uno encuentra en el queso. La quesería se complementa como una opción turística. En ese sentido, desde el mes de enero, Procole ofrece una visita guiada con degustación de productos. Que consiste en un recorrido por el interior de la fábrica donde explicamos todo el camino que toma la leche, cómo se recibe, cómo se analiza, cómo se conserva. Y todos los procesos para la elaboración de los quesos, hablamos del pasteurizado, de la inoculación de las bacterias, luego el encuajado y termina con el recorrido en la cámara viendo los quesos en maduración. Esa es la parte interna, la parte de adentro. Posterior a eso, hacemos una degustación en el patio. Tenemos todos los quesos cortados en tablas, así tipo picada, acompañados de almendras, nueces, aceitunas. Tenemos quesos duros, quesos de untar, como el mascarpone, con panificados, pan de campo. Tenemos el raclette, que es un queso que se come así fundido, derretido. Y el fondue que es un mix de quesos fuertes, suaves, un poco de vino blanco. O sea, es un show gastronómico que es el cierre de esa visita. Eso también acompañado con vinos, vino blanco, vino tinto. Hacemos el vino caliente, que es un vino muy parecido a la sangría, con especias como anís, clavo de olor, etc. Ese recorrido, esas visitas, nosotros hacemos en forma alternada. Un fin de semana sí, un fin de semana no. Vamos avisando siempre por redes sociales. El contacto con la gente es a través de las redes sociales. Tenemos un número habilitado vía WhatsApp, donde la gente toma los turnos, porque son visitas guiadas con agendamiento. Hacemos en horario escalonado por esta situación de la pandemia, para no aglomerar, para no tener mucha cantidad de gente en un mismo momento. Hacemos horario escalonado. Entonces la gente toma el turno, se organiza el día, la cantidad de personas. Estamos en Instagram como @procolepi, en Facebook estamos como Procole, que sería Suiza, y en WhatsApp con el número 0976-999-888. Nuestro agradecimiento especial al ingeniero Diego Brites y a toda la familia de Procole por abrir las puertas y conocer un poco más sobre este trabajo tan importante que se está realizando aquí, donde se está dando un valor agregado de una forma natural a la producción láctea. Agroindustrias de esta fecha queda por aquí. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una siguiente edición. Que sigan disfrutando de la programación del canal de la producción.